Capítulo 8, temporada 2, Luis Guillermo. ¿Qué tal? Buen día y bienvenidos a todos a este podcast titulado Discusiones Resultados, un espacio creado para divulgación de productos científicos tecnológicos por colegas en publicaciones indizadas y por pares. Es un placer estar un capítulo más aquí con el doctor Israel. Me presento, soy el doctor Juan Manuel Prado Lázaro, soy ingeniero en materiales con especialidad en metalurgia del hierro y el acero y un doctorado en ciencias de la ingeniería. Esta segunda temporada, pues ya la habíamos mencionado en capítulos anteriores, viene cargada de nuevas áreas, nuevos temas, invitados obviamente de calidad. Y como lo mencioné muy al principio, es un placer seguir compartiendo esta temporada con mi amigo, asesor y colega, el doctor Israel Aguilera Navarrete. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias. Estoy muy bien. Ahora te me presento. Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete. Yo soy ingeniero mecánico, doctor en tecnología avanzada y tal cual lo menciona Juan, este espacio lo creamos para divulgar productos científicos y tecnológicos que han sido revisados por pares y que se encuentran publicados en alguna publicación indizada para poder compartir con la comunidad científica los conocimientos. Doctor Juan, pues como tú mencionas, en esta nueva temporada tenemos la búsqueda de colegas de áreas diferentes. En esta ocasión vamos a tener un colega de un área totalmente diferente a la nuestra y para eso vamos a presentarlo en un momento con su semblanza. Pero durante este primer momento me gustaría que tú dieras un pequeñito tip de quién es la persona que nos está acompañando el día de hoy. Sí, doctor, pues fíjese que la verdad es un doctor recomendado por mi sobrina, que espero también tenerla por aquí pronto. Ya nos quedó por ahí de agendar. La persona que viene, porque hablando fuera de cámara nos dijo que se siente un poco incómodo, no es como muy representativo, no en mala onda ni mal plan, sino que él, para sentirse más en confianza, prefiere que le llamen por su nombre. Exacto. Pero de todos modos lo tengo que presentar por su grado académico como debe de ser. Tenemos invitado al doctor Luis Guillermo Quijano Cuervo. Actualmente es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad del IES de la UNAM. Campus, bueno, pues es Campus SN, Escuela de la UNAM en Morelia. Ajá. Siendo sus principales disciplinas la ecología, entomología y taxonomía. Bueno, pues interesante invitado el que tenemos hoy, doctor Juan. El doctor viene a discutir un trabajo que ya ha publicado durante su doctorado y que es uno de sus más recientes también. Lo ha presentado en diferentes espacios dentro de su área y el título de su trabajo es Spider Gills in a Maize Polyculture Response Differently to Plant Diversification, Landscape Composition and Stage of Agricultural Cycle, aceptado y publicado en febrero del 2024 en el Journal Agricultural and Forest Entomology. Y para conocer un poco más del doctor Quijano, vamos a presentar una semblanza. Nuestro invitado, el doctor Luis Guillermo Quijano Cuervo, realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias en el INECOL, Instituto de Ecología Jalapa, Veracruz, MX. Actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán y tiene más de 7 años de experiencia en investigación acerca de la ecología de organismos terrestres, con especial interés en arácnidos y otros artrópodos.
Las principales áreas de investigación del Dr. Luis Guillermo Quijano Cuervo son la agroecología, ecología del paisaje, ecología espacial usando modelos espacialmente explícitos, ecología del dosel, taxonomía de las arañas y la divulgación científica. Como fruto de su temprano interés por la investigación, el Dr. Luis Guillermo Quijano Cuervo desde el momento de su formación básica universitaria participó en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. También ha participado en múltiples investigaciones como tesis, proyectos gubernamentales, colaboraciones, cursos, entre otros, los cuales han resultado en artículos publicados en diversas revistas. En todas las investigaciones en las que ha participado, destacó al aplicar adecuadamente los conocimientos y por su adecuada integración a los equipos de trabajo. Doctor Quijano, Luis, bienvenido a este espacio de divulgación. Un gusto tenerte aquí con nosotros, que nos acompañes en esta nueva segunda temporada. Me gustaría que te presentaras con la audiencia y que nos hablaras un poco de tu persona, por favor. Okay. Hola a todos, yo soy Luis, como ya mencionaron Israel y Juan. Yo actualmente soy postdoc en el IES de la UNAM, como ya mencionaron. Soy colombiano, soy biólogo de profesión, estudié en Colombia. Luego, aproximadamente en 2017, vine a hacer mi maestría aquí a México. Estudié en un instituto que se llama INECOL, que está en Jalapa, en Veracruz. Luego que acabé mi maestría, empecé mi doctorado, luego casi terminando la maestría, y acabé mi doctorado el año pasado y apliqué a la beca de postdoc y actualmente soy becario ahí en el IES, en UNAM. Muy bien, doctor. Perdón, Luis, la costumbre, ¿no? Está bien. Luis, bueno, pues te agradecemos tu presencia y el Ajá. tiempo que te tomas para visitarnos aquí a tu espacio. Eres bienvenido de venir las veces que gustes, siempre y cuando nos traigas un artículo, ¿no? En esta parte, porque más adelante ya te hicimos invitación para otra sección que tendremos. Luis, ¿podrías hablarnos un poco de tu trayectoria? ¿Cómo empezó? Okay. ¿Cómo te encuentras ahora una vez que ha pasado este tiempo? Y aprovecho en también porque es parte de algo que nos haya faltado mencionar o que tú quieras resaltar pues de tu trabajo, de tu trayectoria. ¿Cómo empezó? Era la primera pregunta, ¿no? Sí, ¿cómo empieza tu trayectoria? ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí, digamos que un poco entré a estudiar biología muy joven, digamos. En Colombia regularmente salimos como a los 16, 17 años de la escuela, entonces entré a la universidad muy pequeño. En ese momento, digamos que como toda persona joven no sabe muy bien a qué dedicarse en su vida, ¿no? Sin embargo, luego que ya crecí un poco más y como que miro en retrospectiva, me doy cuenta que como que todo el tiempo yo estuve rodeado de cosas que tenían que ver con la biología, ¿no? Y un poco eso está dado por mi papá, ¿no? Que era una persona como que estaba muy ligada al campo siempre, a ir a estos espacios de vegetación, a pues cosas muy cotidianas como ir a pescar y cosas así. Y como que eso ya lo tenía medio improntado en la cabeza, ¿no? Entonces, con la ayuda de un amigo que ya estaba en la universidad, que era, pues somos amigos desde muy pequeños, me dijo que tal vez me veía estudiando biología. Y un poco en ese momento, por no quedarme sin hacer nada, ¿no? Empecé a estudiar biología y una vez que pues entré a la universidad, ya había hecho unos 3 o 4 semestres, me di cuenta de que me gustaba, encontré un área, que es a la que me dedico actualmente dentro de la biología, que se llama la ecología, que me parecía bastante interesante porque como que desde niño estoy ligado mucho como a este pensamiento matemático, ¿no? Y justo la ecología tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con estudiar las relaciones que tienen los organismos con el ambiente y para eso se utilizan muchos modelos que son matemáticos, ¿no? Entonces como que una vez que
encontré ese campo y luego encontré el grupo de organismos, el que estudio actualmente, que son las arañas, como que tenía el paquete básico para... Y entonces, también es algo importante de mencionar, es que estudiar en Colombia es relativamente caro, sobre todo ingeniería y luego encontrar trabajo y demás. Cuando yo me di cuenta que podía como hacer muchas cosas, podía viajar a ponencias, podía conseguir becas y cosas así, con la ayuda de un computador y solo como usando pues mi cabeza, teniendo una disciplina, como que pues ya me empecé a dedicar de lleno a eso y desde muy joven, cuando iba como en quinto semestre, salí de mi país a un congreso que de hecho fue aquí en Michoacán, un congreso de aracnología que hizo la Universidad Michoacana. Luego fui a Bélgica, viajé en varias ciudades de Colombia, empecé a publicar cosas como este artículo que vamos a discutir hoy, también desde muy joven. Y como que ya ahí empezó, ¿no? Un poco, luego empecé a seguir la inercia del trabajo y pues me trajo hasta aquí, ¿no? Hasta ahorita hacer un postdoc. Donde estoy. Ah, interesante, Sí. sobre todo por lo que platicamos fuera de cámara, ¿no? Ujú. De la parte de cómo lo difícil que es, y lo caro que es Sí, Colombia, ¿no? sí. Fíjate que ahorita que mencionas sobre salir de tu país y entrar al mundo de la ciencia, y de las becas y las universidades, eh, me llama mucho la atención esto y ahí va mi pregunta es, ¿cómo llegas Ujú. bueno, cómo llegas primero a Veracruz Ajá. y luego cómo llegas aquí a la UNAM, a A la la UNAM, IES? sí. O sea, ¿qué ocurrió para que Sí. llegaras a estos dos lugares? Y ahorita te guardo otra pregunta, ¿no? Pero primero, ¿cómo llegas a estos Sí. lugares? Pues al INECOL, yo cuando terminé mi carrera de biología, que fue como en el 2015, 2016, justo fue un profesor colombiano. El INECOL tiene algo muy particular que entenderán. Allá hay muchos colombianos y no hay muchos colombianos como estudiantes, pero también como investigadores. Y Okay. obviamente esos investigadores van a Colombia a dictar cursos. Y justo mi director de la licenciatura, de tesis de la licenciatura, estaba haciendo su doctorado con un investigador del INECOL. Él fue a hacer un curso de análisis de la diversidad, que son un poco las cosas a las que me dedico hoy. Y así conocí el INECOL y yo empecé a hacer una maestría apenas terminé mi licenciatura en mi universidad. Y durante esa maestría fui a tomar un curso al INECOL. Ahí conocí al INECOL y me di cuenta de que posiblemente podía aprender este, cosas nuevas ahí, ¿no? Me iba a aportar, digamos, en mi carrera profesional y decidí dejar mi maestría en Colombia y aplicar a una beca y fue relativamente fácil, ¿no? Pues me preparé obviamente para el examen, pero pues apliqué, hice 2 o 3 exámenes y pues me gané la beca y ya. Así me vine al INECOL. Hice mi maestría cuando hice el doctorado, que muchas de las personas que están en el artículo están involucradas en esta respuesta, pero mi profesora, mi directora del doctorado que se llama Simoneta y mi codirector que se llama Wesley Dátilo, me recomendaron que integrara como asesor externo a la doctora Ek del Val, que ya está en el IES del UNAM. Entonces, una vez terminé mi doctorado, pues el camino más fácil era venirme con Ek a hacer un postdoc. Pero eso, además de que era el camino más fácil, tiene algo que ver y es que muchas de las ideas que se cocinaron en el doctorado muchas preguntas quedaron abiertas y justo Ek trabaja con las cosas que, digamos, me interesaba empezar a trabajar y que un poco van a guiar, digamos, el futuro de mi investigación, ¿no? Ujú. Entonces fue como el camino más fácil porque pues ya éramos colegas, ya nos conocíamos de 4 años de trabajar juntos, de escribir artículos. Y además tenía las herramientas y estaba trabajando en ideas y sistemas muy parecidos, entonces por eso decidí venirme a hacer el postdoc aquí al IES. Excelente. Pues así llegamos muchos, de hecho, yo voy a hacer ahí una mención. Yo durante mi maestría tenía a
ahora mi amigo el doctor Israel como parte de mi mesa evaluadora. Y cuando termino mi maestría, buscando también un tema, algo diferente a lo que estaba trabajando y platicando con el doctor, surge el proyecto con el que me doctoré, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para la otra charla, solo para, o sea, de que así ocurre, ¿no? Sí. Y mi pregunta va, de hecho, a esa parte. ¿Cómo eliges este grupo de trabajo que aparece en tu artículo? Si lo elegiste tú, Sí. ellos te eligieron, o cómo estuvo ese asunto, ¿no? Esa es una, y la otra es, ya estando en este grupo de trabajo, ¿cómo eligen esta revista para esta publicación? Okay. El grupo de trabajo del artículo. Del artículo, las sí. personas que están ahí, Sí, los claro. coautores. Uh-huh. Ok, pues nada, digamos que el grupo de trabajo, sí, lo eliges tú un poco al inicio, ¿no? Pero está condicionado a que ellos quieran trabajar contigo. La doctora Simonetta Negrete es una investigadora con mucha trayectoria en el instituto y ella también viene en los caminos ligados, fue mi asesora interna en la maestría. Okay. Y con ella desarrollé toda una parte matemática y estadística que, digamos, me interesa a mí bastante, ¿no? En el área de la ecología. Y entonces decidí estar con ella en el doctorado como asesora principal. Y también porque, digamos que cuando escogí mi idea de doctorado, pensé en pasarme a un campo de estudio que hoy se conoce como agroecología, ¿no? Que es utilizar como pues el conocimiento ecológico en los sistemas productivos agrícolas, silvopastoriles y cosas similares, en cultivos básicamente, que es con las cosas que yo trabajo y el artículo pues es particularmente en un cultivo que es de aquí de México, ¿no? Y el resto de personas, pues Wesley Dátilo es un doctor que tiene mucho prestigio dentro del campo de la ecología. Él trabaja con un área de la investigación que se dedica a estudiar las interacciones ecológicas. Entonces yo quería trabajar un poco con interacciones en mi doctorado, interacciones de depredación específicamente, y lo integramos a él al grupo. Y pues las otras personas también también está un poco relacionada con el estudio de las interacciones, y Rogelio Macías, que es la otra persona que está en el artículo, le interesan los arácnidos, ¿no? Entonces fuimos como armando un grupo que un poco llenaba todas las aristas de las ideas que íbamos a tratar en el doctorado, ¿no? Perfecto. Y la otra pregunta estaba relacionada con la revista, ¿verdad? Sí, ¿qué tipo cómo eligieron esta revista? Sí, digamos que cuando, por lo menos en ecología, supongo que todas las personas que se dedican a la ciencia lo hacen, como que tienes pues un grupo de revistas que lees, donde las personas que han trabajado ideas anteriores publican, un poco que las ves accesibles en términos de dinero, muchas ya son open access y te obligan a pagarles, un poco pensando en los tiempos de publicación, y a las ideas que se publicaban ahí, pues llegamos a esta revista, ¿no? Que es una revista que no sé ahorita en qué cuartil está, pero es una revista bastante leída y citada dentro del campo de la ecología, que publicaba cosas que estaban relacionadas con entomología, agroecología, ecología en sistemas agrícolas. Entonces como que también llenaba todos, digamos, esas aristas que se necesitaba para publicar el artículo, y que lo iba a leer gente que lee cosas de agricultura y ecología, ¿no? Claro. Entonces por eso decidimos esa revista. Antes lo habíamos enviado a otra revista, que digamos en términos de qué tan leído y citado estaba un poco más arriba, pero pues de ahí no, hacía que en ese momento pues el editor decidió no aceptar el artículo, ¿no? Entonces pues lo enviamos a este otro. Muy bien. Sí. Ok, bueno, Luis, pues ya vamos a entrar en este trabajo, ¿no? En la dinámica que tenemos. Primero te voy a explicar cómo es que la hacemos. Te vamos a cuestionar el trabajo publicado, pero primeramente el doctor Juan y un servidor vamos a establecer lo que entendimos después de haber leído tu trabajo, y después vamos a profundizar con algunas preguntas sobre el mismo, para que tú nos ayudes a aclarar a nosotros y a la audiencia
tu trabajo. Durante las explicaciones, tómate el tiempo que gustes. Nosotros te vamos a ayudar con ayudas visuales. Te podemos, eh, eh, si tú nos solicitas, ampliar la imagen, reducirla o moverla como tú gustes. Siéntete libre de ¿cómo se llama? De pedirnos todas esas cosas que vayas necesitando. Pero primeramente, el doctor Juan y yo vamos a explicar qué es lo que entendimos de tu trabajo. Adelante, doctor Juan. Sí. Bueno, Luis, pues en este trabajo, no, en tu estudio, mencionas que la simplificación de los agroecosistemas para una mayor producción de alimentos se ha llevado a pérdida de otro tipo de servicios ecosistémicos, Ujú. como el control de plagas por parte de los depredadores. La diversificación de las plantas ha mostrado un excelente potencial para mejorar la diversidad de estos depredadores de cultivo, como son las arañas. Sin embargo, en algunos agroecosistemas con frecuentes perturbaciones, como los cultivos anuales, donde se desconoce si el efecto de la diversificación de plantas sobre la araña depende del paisaje, de las etapas del ciclo agrícola, es decir, periodos de vegetación y clima y prácticas agrícolas en el lugar. También en este trabajo evalúas el efecto y la interacción del manejo local, o sea, la diversificación de plantas, el paisaje, las áreas forestales y el ciclo agrícola sobre la riqueza y abundancia de los principales gremios de arañas de policultivo de maíz en México. Encuentras que una mayor diversificación de cultivos, es decir, adición de leguminosas y plantas frondosas, provoca una mayor abundancia de arañas cazadoras de suelo. También muestras que una mayor superficie de bosque alrededor del cultivo favorece una mayor riqueza y abundancia de arañas cazadoras de suelo y vegetación. Finalmente descubres que cada etapa del ciclo agrícola tiene una riqueza y una abundancia de arañas diferentes. Las cazadoras terrestres eran las más comunes al comienzo del ciclo, mientras que las cazadoras de vegetación y constructoras de telaraña eran más comunes durante etapas pico de desarrollo de cultivos. Sus hallazgos respaldan la idea de fomentar comunidades de arañas funcionalmente diversas que mejoran potencialmente el control natural de plagas. Este se debe gestionar conjuntamente con los elementos vegetales dentro del cultivo, el paisaje circundante y también considerando la alta dinámica de las comunidades de arañas a lo largo de este mismo ciclo agrícola. Bueno, Luis, pues ya planteamos lo que entendimos de tu trabajo. Ahora vamos a necesitar que nos ayudes a aclarar desde un punto muy general por qué tu investigación. Platícanos de dónde surge el interés y la inspiración de este trabajo, por qué el estudio de arañas y en otros cultivos. Y te recuerdo que si tómate el tiempo que quieras para responder y si requieres alguna ayuda visual, háznoslo saber. Con mucho gusto la pondremos. Ok. Primero, ¿por qué el grupo de trabajo? Estudio arañas, creo que ya lo mencioné anteriormente, desde que empecé a formarme como biólogo y como que siempre he llevado pues esa línea de investigación, ¿no? He saltado diferentes campos dentro de la biología, como la ecología, la taxonomía y particularmente en mi doctorado la agroecología, como ya mencioné. Y las arañas, pues como grupo de trabajo tienen un gran potencial, ¿no? Desde que son desconocidas, o sea, no se sabe cuántas especies hay muchas especies por describir y muchos de sus patrones ecológicos también son desconocidos, entonces como que encontré, digamos, atractivo estudiar ese grupo, ¿no? Para tratar de ayudar a llenar todos esos vacíos, ¿no? Durante mi formación de doctorado, yo trabajo con un campo dentro de la ecología que se llama ecología de comunidades, ¿no? Que, pues, como su nombre lo indica, estudia las comunidades, es decir, grupos de especies en sistemas particulares, ¿no? Pero digamos que tenía el interés particular de trabajar con sistemas donde el conocimiento que se generara de alguna manera pudiera ser aplicado, ¿no? Que fuera útil
directamente para pues, las personas, ¿no? Y en este caso para las personas que cultivan, ¿no? Para los agricultores. Entonces, como que, pues desde un inicio, junto con los profesores que ya mencioné, empezamos a idear algunas, algunas ideas que tal vez eran interesantes de tratar en el doctorado, ¿no? Pues surgió esta, que era una de las primeras ideas dentro del doctorado, ¿no? Que era como, bueno, ¿por qué estudié milpas? Y eso es muy interesante. Una de las personas que está en el artículo, que es Simonetta Negrete Yankelevich, ella lleva muchos años trabajando con este sistema de milpas. Ella tiene proyectos, de una vez lo menciono. Ahorita actualmente están terminando un proyecto que se llama De Mano. Y es un proyecto que está financiado por CONACYT, si no estoy mal, donde tratan de entender múltiples cosas que están relacionadas con los sistemas agrícolas, ¿no? Desde la parte social, la parte de salud y la parte pues más ecológica, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo entré a mi doctorado, pues me integré a la parte de ecología, ¿no? Y como estudio las arañas, que son depredadores en los sistemas biológicos, pues había toda una parte interesante que estudiar, que era cómo se podían propiciar comunidades sanas de arañas en estos sistemas de cultivo, pensando en lograr potenciar algunos servicios ecosistémicos como el control de las plagas en estos cultivos, ¿no? Que en los sistemas de cultivo, como muchas veces simplificamos el sistema, ¿no? Pasamos de hábitats naturales donde tenemos N diversidad de plantas con diferentes estratos, diferentes formas de crecimiento, y toda esa heterogeneidad propicia comunidades bastante diversas, es decir, con múltiples especies que tienen múltiples servicios ecosistémicos, ¿no? A sistemas simples donde solo, que son los cultivos, muchos de los cultivos actualmente, y eso parte de lo que se trata en la introducción, ¿no? Muchos de los cultivos actualmente pues es un tipo de planta que se pone en hectáreas y donde además se usan múltiples agroinsumos, ¿no? De fertilizantes, herbicidas, que también disminuyen la heterogeneidad vegetal, pesticidas, que además de afectar pues a las plagas, ¿no? También afectan a los otros organismos que se encuentran ahí, como los controladores biológicos, como las arañas. Entonces, como que para tratar de llenar todos esos vacíos, que además no se conocía nada en este sistema en México, ¿no? Sobre milpas, habían 2 o 3 trabajos muy generales, pues nos lanzamos a tratar de entender cómo múltiples factores operando en múltiples escalas afectaban o de alguna manera modulaban atributos de esas comunidades de arañas presentes en los cultivos. Vaya. O sea, te soy sincero, cuando leí el artículo es muy digerible. Ujú. Y ahorita como me lo platicas, la verdad me tienes muy atento, ¿no? Muy buen trabajo, por cierto. Muchas gracias. Fíjate, ahorita que hablas sobre localización, sobre la parte también social y de salud vaya, de la comunidad, Ujú. y que tú te involucraste más en la parte ecológica, aún así existe un método y una manera de hacer esta localización de la comunidad para Ujú. este tipo de estudios. Ujú. Eh, ¿Me puedes decir dónde realizaste tus estudios Ujú. o trabajo de campo, como ustedes lo llaman, es más común Sí. para ustedes? Ujú. ¿Dónde lo realizas? ¿Y por qué seleccionas esta área de trabajo? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene este lugar Ujú. o comunidad que seleccionaste? Claro. Este es un lugar que se llama Ocotepec, es una comunidad milpera que está en las faldas de un lugar que se llama el Cofre de Perote, que es en Veracruz específicamente. Y seleccionamos ese lugar particular porque en ese proyecto que ya comenté anteriormente, la profesora Simonetta lleva un trabajo de muchos años, de 10 años trabajando con la comunidad. Entonces, digamos que ya se conocían algunas cosas que eran esenciales para empezar este estudio. Y además, particularmente nosotros nos integramos a un experimento de diversificación vegetal que llevan haciendo en ese cultivo
creo que antes de nuestro trabajo, como 4 o 5 años antes, posiblemente más, no recuerdo específicamente. Pero para observar a veces efectos en las comunidades, en estos sistemas modificados, se necesita haber, digamos, hecho esa experimentación durante muchos años, ¿no? Para ver algún tipo de lastre que tenga que ver con ese efecto positivo o negativo que tenga pues ese experimento, ¿no? En este caso era un experimento muy particular que estaba relacionado con diversificar en varios niveles el cultivo, es decir, agregar, tener la triada básica de la milpa, que la milpa es un sistema tradicional de cultivo de maíz en México en el que básicamente se cultiva el maíz con una triada básica de cultivo que son frijol, maíz y calabaza, ¿no? Que eso pues se originó en las culturas indígenas y que actualmente todavía algunas comunidades lo hacen de esa manera, ¿no? Y entonces eso está relacionado con muchas cosas, pero además de esa triada básica, estas personas, Simonetta y su grupo de trabajo, tenían un experimento donde tenían parcelas, donde pararon, digamos, el uso convencional o el cultivo convencional, y además de esa triada básica, tenían varios niveles de diversificación de plantas. Esos niveles estaban relacionados con agregar grupos de plantas, ¿no? Agregar un grupo de plantas de leguminosas, luego otro grupo de plantas que eran hojosas, y así crear varios niveles de diversificación y tratar de entender cuál era el efecto de eso, ¿no? A nivel del suelo, en los microorganismos, en los bichos que viven en las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso escogí ese lugar particular. Bueno, y ya que hablaste de la diversificación, Luis, tú describes en tu trabajo que utilizaste 3 niveles de diversificación. ¿Nos puedes platicar de esos niveles? Claro. Sí, es algo, pues no muy complejo, solamente, digamos, son 3 niveles, hay un nivel cero, un nivel uno y un nivel 2. En el nivel cero es la triada básica, maíz, frijol y calabaza. Se siembran estos 3 niveles, ¿no? Digamos, y ya, durante todo el ciclo agrícola que dura aproximadamente unos 6 o 7 meses, crecen esas 3 plantas, las cuales tienen momentos en que se cosecha el producto de esas plantas de diferente manera. El segundo nivel eran esas 3 plantas más 2 grupos de leguminosas, que son 2 especies que se escogen, y esto es muy importante. El grupo de trabajo de Simonetta lo escogió porque eran grupos de leguminosas que regularmente se encuentran en la comunidad, ¿no? Los agricultores en la comunidad le dan algún tipo de uso, ¿no? Y son leguminosas que particularmente se cultivan durante el invierno para no dejar las parcelas sin ninguna cobertura vegetal, digamos, ¿no? Y el segundo y el tercer nivel, sí, era nivel cero, nivel uno y nivel 2. Digamos, el nivel 2 es, además de esas leguminosas que se siembran en el invierno, también en algún momento del ciclo agrícola se siembran 2 especies de hojosas, particularmente, creo, sí. Y todas estas plantas, además de generar, digamos, algún tipo de heterogeneidad en la parcela de cultivo, pues tiene un uso por las personas, ¿no? Y aportan minerales y macromoléculas específicas a la dieta de las personas. Entonces, digamos, además de tener un componente asociado a la parte ecológica, digamos, de propiciar comunidades diversas, en este caso arañas, pero hay otros grupos, también tenía un aporte a la dieta de las personas, ¿no? Que como te digo, este proyecto lo que trata es de ser un proyecto integral, ¿no? Que propiciar un beneficio que tiene diferentes componentes para las personas. Ok. Luis, pues y de igual manera en el trabajo describes un muestreo Ajá. en el campo, vaya, trabajo de campo, que es lo que realizas. Eh, y nos gustaría que nos hablaras de este muestreo y la importancia del ciclo agrícola, porque de hecho en tu artículo muestras la figura 2, Ujú. describes esta parte, ¿no? Sí, ¿Podrías describirnos claro, el esta muestreo. sección? Sí, por Sí. favor. Am, el muestreo, pues como la mayoría de muestreos en entomología, digamos, en este campo de la biología,
que estudia insectos y artrópodos en general. Se utilizan técnicas de muestreo que son específicas para los grupos, ¿no? En este caso, pues yo estudio arañas y utilicé 3 tipos de muestreo, que son instalar unas trampas en el suelo, luego que se llaman trampas de caída, y básicamente es una trampa pasiva que se deja en el suelo. Pues se pone básicamente un contenedor en el suelo que lo que hace es pasivamente pues esperar que un insecto o artrópodo, en este caso una araña, vaya caminando y se vaya al vaso, ¿no? A ese contenedor o vaso se le pone una dosis letal, y esas trampas se dejan ahí depende, ¿no? Hay diferentes formas de estandarizar. Puedes dejarlo 24 horas, 48 horas, un par de horas, depende de tu grupo de trabajo, ¿no? Y digamos que esa técnica está direccionada a capturar los bichos que están en el suelo, en este caso las arañas que viven en el suelo. Y luego eso lo complementé con 2 técnicas que están direccionadas a capturar las arañas que están en la vegetación, que es una técnica que se llama captura manual, que pues como su nombre lo indica es manualmente. Durante un tiempo buscas activamente los bichos que están en la vegetación, los capturas en un contenedor con alcohol, que es donde se preservan la mayoría de los insectos y otros artrópodos o arácnidos en este caso. Y también una técnica que se llama, bueno, tiene múltiples nombres, pero yo la llamo agitación de la vegetación, que usas una red de diferentes dimensiones y básicamente lo que vas es con un madero o algo así, agitas la vegetación, y con esto lo que haces es que todos pues, los bichos que están en la vegetación caigan en esta red. Luego recolectas esos bichos y los pones igual en un contenedor, ¿no? Entonces, digamos, esas son las 3 técnicas que yo utilicé para capturar las arañas. Hay otras técnicas más, algunas direccionadas a ciertos grupos de arañas. Y relacionado con el ciclo agrícola, que pasa es que los cultivos de maíz es un cultivo que entra en una clasificación que se llama como cultivos anuales, ¿no? Eso quiere decir que todos los años eh, hay una etapa pues, donde no hay cultivo, donde se siembra el cultivo, donde el cultivo crece, donde el cultivo se cosecha, y pues luego la mayoría de casos pasa una etapa donde no hay un cultivo, ¿no? Esto se diferencia de otros cultivos como los cultivos perennes, tipo el aguacate, por ejemplo, o el café, donde siempre está la vegetación, ¿no? Los cultivos anuales, durante un momento no hay vegetación en la parcela de cultivo, digamos. Y entonces esto lleva a que pues hayan dinámicas ecológicas muy rápidas, ¿no? Se pasa de un momento en el que no hay vegetación, donde posiblemente el suelo está desnudo y donde puede o no haber bichos asociados a ese cultivo. En algún momento se empieza a crecer el cultivo y hay una, digamos, vegetación inicial que propicia cierto tipo de organismos. Luego crece el cultivo y, por ejemplo, en este caso particular, en este nivel 2 de diversificación, además del maíz, el frijol que crece ahí, la calabaza, todos esos cultivos que se agregan, además de las herbáceas, pues se crea todo un ambiente heterogéneo que propicia comunidades bastante diversas, ¿no? De arañas y otros bichos. Y pues hay un momento en el que ya el cultivo empieza pues a llegar a su etapa final, ¿no? Donde ya cosechan los productos del cultivo. Y entonces toda esa dinámica hace que durante cada una de esas etapas, que traté de describir muy generalmente, pues haya comunidades que en términos de identidad son muy diferentes, pero también en términos de cantidad, ¿no? Digamos, en la etapa inicial y en la etapa final son momentos en los que hay una heterogeneidad baja. Entonces, se espera hipotéticamente que las comunidades sean poco diversas y que hayan un grupo particular de organismos que encuentran esas condiciones apropiadas para vivir. Y hacia la mitad del ciclo, que es donde pues el cultivo, digamos, está pues mejor, hay flores, hay diferentes frutos, hay una alta heterogeneidad, pues en ese momento se espera que las comunidades sean altamente diversas, ¿no? Que haya múltiples especies con muchos individuos y pues con especies particulares, ¿no? Que encuentran igualmente esas condiciones pues apropiadas para vivir ahí, ¿no?
Entonces lo que tratamos fue de seleccionar momentos de ese ciclo agrícola para capturar esas diferentes cosas, esos diferentes momentos y capturar esas diferentes comunidades que ocurren en esos diferentes momentos del ciclo agrícola. Y pues fíjate, Luis, justamente para allá va mi pregunta, ¿no? Ya que nos explicaste que hay un ciclo agrícola y un área que es la de interés, eh, bueno, al finalmente, ¿cómo realizas la actividad de campo? Ujú. ¿Cómo haces tu trabajo día a día de recolectar pues, las trampas, marcadores o lo que hayas utilizado? Ujú. Además de cómo realizas las tomas del muestreo ya físicamente, ¿no? En el Ujú. campo. ¿Cómo se hace eso, Luis? Sí, pues básicamente pues planeamos, ¿no? Sobre todo cuántas muestras vamos a recoger o vamos a poner, cuánto tiempo se van a dejar trampas en caso de que pongamos trampas en los sistemas, cuántas personas van a ir a los muestreos, todo eso, digamos, se planea antes de ir al campo y pues una vez que encontramos el momento adecuado para ir, pues vamos todo un grupo de trabajo, ¿no? Que regularmente son 2 o 3 personas de biólogos. En este caso particular, y eso es súper interesante, igualmente relacionado con este, digamos, proyecto que lideraba esta persona que ya comenté, para de alguna manera lograr que las personas se apropien del conocimiento, ¿no? Que eso también está relacionado con estas cosas como tener espacios de divulgación. Eh, Esas personas, esos agricultores que estaban dentro del proyecto, que todas eran mujeres, que era eso muy interesante, y pues sus hijos nos acompañaban al campo. Entonces, además de las 3 personas biólogos que íbamos al campo, también iban estas señoras y sus hijos y todos ellos nos ayudaban a la recolección de los ejemplares, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace es que en este caso seleccionamos 12 parcelas. Regularmente el muestreo duraba una semana, ¿no? Digamos, hacíamos 2 parcelas o 3 por día. Íbamos a una parcela, se colocaban las trampas de caída que regularmente, en este caso fueron 5, pero pueden ser menos o más. Todo eso tú lo decides a priori antes de hacer tu muestreo. Este, mm, y una vez colocamos nuestras trampas de caída, digamos que eso en este caso era como nuestro punto de muestreo, ¿no? Que digamos es como la muestra, ¿no? En el caso de, de la estadística, ¿no? Siempre necesitamos una muestra de la cual vamos a obtener un valor y ese valor luego lo vamos a analizar con los modelos, que eso seguramente lo vamos a estudiar ahora. Esto lo digo porque tú piensas la cantidad de unidades y de trampas eh, a priori al muestreo, pensando un poco en cómo luego vas a analizar tus datos, ¿no? Entonces, lo que regularmente los ecólogos pensamos es en obtener la suficiente representatividad de las comunidades, ¿no? Que pues, en otros campos de la ciencia también se hace de esta manera. Entonces, pues nada, vamos todo el grupo de trabajo, colocamos, ya llevamos nuestros puntos, en este caso colocamos un punto en el centro y 4 puntos en la periferia de las 12 parcelas, y cada uno de esos puntos de muestreo donde estaba la trampa en el área circundante, un grupo de trabajo que estaba liderado por la persona que iba del instituto y las personas, las señoras y sus hijos que estaban dentro del proyecto, recolectaban la información y yo me iba con otro grupo y así, ¿no? Y entonces nos íbamos moviendo en las 12 parcelas hasta que pues completábamos los muestreos. Ok. Bueno, fíjate, Luis, que hay algo que también me llamó la atención de tu trabajo, porque nosotros, bueno, en el área metalmecánica hablamos sobre caracterización de materiales. ¿Okay? Luego tendremos tiempo de platicar eso, pero me llama la atención que también en tu área Uh-huh. hay una parte que se llama caracterización del paisaje que rodea a la milpa. Claro. Entonces sí me causa como lo de Sí. ¿cómo caracterizas? ¿Cómo se utiliza la caracterización?
Claro. en tu área, ¿no? Ujú. Y te soportas obviamente de la figura uno Ujú. que ahorita te pondremos por ahí también. Pero ¿en qué consiste esta caracterización? Claro. Ah, en este caso, como el objetivo del trabajo, como ya lo mencionamos, era no solo saber cuál era el efecto de esta diversificación local de los cultivos, que podemos pensarlo en una escala local, ¿no? Que ocurre en una extensión corta, sino también saber cómo el paisaje modulaba de alguna manera ese efecto local. Necesitábamos caracterizar el paisaje. Y en este caso, lo que hacemos es, de alguna manera, tratar de entender qué hay en el paisaje. Es decir, hay bosques, hay pastizales, hay zonas urbanas, hay carreteras, todo es cultivo, etcétera, ¿no? Y eso lo hacemos con un área de la geografía que se llama como, que son sistemas de información geográfica, ¿no? Y básicamente lo que yo hice aquí fue a través de imágenes satelitales y entrenar un software dentro de un programa que se llama QGIS, y un previo conocimiento del lugar usando las imágenes y las firmas espectrales y unas cosas que pues son muy detalladas y no creo que valga la pena mencionar aquí. Más o menos lo que haces es que, por ejemplo, en esta imagen que sale aquí, pues decirle cerca a una parcela, por ejemplo, los puntos negros que están en el extremo, en la parte superior, yo sabía que allá había una parte de vegetación que era específicamente bosque, ¿no? Entonces le dices al programa, bueno, mira, toda extensión de aquí es bosque, pero también lo que está al lado de este punto son cultivos y lo que está debajo de este punto es una zona urbana. Con esa información que yo te estoy dando, que está en pocos metros, caracterízame todo el paisaje. Entonces de eso se trata, ¿no? Y eso lo hicimos porque luego alrededor de cada punto necesitamos saber qué extensión había de bosque, qué extensión había de pastizales, qué extensión había de zonas urbanas, de cultivos, que en este caso todo era milpa. Y eso porque luego necesitamos todos esos insumos para construir nuestros modelos y tratar de probar nuestras hipótesis, ¿no? Que estaban relacionadas con si el efecto de esa diversificación local estaba modulada por lo que había en el paisaje. Es decir, si tenemos una parcela que es del nivel cero, que está cerca a una zona de bosque, y otra misma parcela que es de nivel cero de diversificación, es decir, que no está diversificada con los otros grupos de especies, está lejos del bosque, si esas dos parcelas aportan de la misma manera a la diversidad, ¿no? O si el efecto que tiene esa diversificación, o el nivel uno o el nivel 2 está modulado por lo que está alrededor de esa parcela, que era básicamente uno de nuestras hipótesis, ¿no? Entonces eso simplemente es saber qué hay al lado de cada pues, punto de muestreo, ¿no? Y además, en ese caso particular, eh, hicimos a través de algo que se llama como o la traducción más, digamos, más apropiada es como evaluar el efecto de la escala, ¿no? Y es el paisaje que rodea un punto en el espacio geográfico, en este caso, podrías considerarlo como un radio de 50 metros alrededor de tu punto de muestreo, pero también un radio alrededor de cientos de kilómetros alrededor de tu punto de muestreo, ¿no? Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué extensión de ese paisaje utilizo para tratar de ver el efecto de ese paisaje sobre los atributos de las comunidades en ese punto, ¿no? Y entonces, a través de algo que se llama evaluar el efecto de la escala, que es básicamente a través de modelación lineal, haces múltiples buffers desde, en este caso fue de 50 metros hasta 400 metros, pero puede ser desde los que se te ocurra y eso tiene que ver con mecanismos ecológicos, ¿no? Cosas que están relacionadas con la dispersión de las especies, por ejemplo, con el tipo de paisaje, con la extensión de tus puntos de muestreo. Entonces lo que haces es que construyes múltiples modelos donde evalúas el efecto de esos componentes del paisaje sobre tus atributos de las comunidades y a través de parámetros estadísticos como el coeficiente de ajuste de los modelos o los coeficientes de correlación de las regresiones,
evalúas o determinas en qué escala se maximiza la relación de tu variable de respuesta con el atributo del paisaje. Y en nuestro caso creo que fue 300 metros esa escala. Empezamos desde 50, entonces haces un buffer de 50 metros, mides cuánto es la extensión de bosque pastizal, luego en 100, luego en 150, luego en 200, hasta 400. Y en nuestro caso, medir el paisaje a 300 metros, digamos, es donde se maximiza esa relación, ¿no? Entonces el efecto de la escala está a 300 metros. Ok, Luis, fíjate que justamente para allá iría, tienes en la tabla 1, en la sección 2.5, que le llamas modelos de relación entre riqueza y abundancia de arañas y manejo local, paisajes y ciclo agrícola. Por ahí tienes, obtuviste los valores de diversificación entre arañas por área de muestreo, esto que nos platicaste ahorita. ¿Nos puedes platicar en qué consiste esto, obtener esos valores de diversificación? Sí, ahí más bien no son los valores de diversificación de las plantas, sino el valor de los atributos de las comunidades, en ese caso abundancia y riqueza, que la abundancia es cuántos individuos de la comunidad hay en un punto de muestreo, y la riqueza tiene que ver con qué tantas especies hay, ¿no? Entonces, lo que haces es que mides cuántos individuos y cuántas especies hay en cada uno de esos niveles de diversificación. Es decir, en las parcelas de cultivo que tenían un nivel 0, donde solo estaba la tríada básica, tienes un cierto tipo, una cierta cantidad de individuos y de especies. En el nivel 2 igual, en el nivel 3 igual, ¿no? Y como, como pues luego utilizamos modelación lineal, lo que haces es que calculas parámetros de esos atributos en esos niveles de diversificación, y esos valores que aparecen ahí tienen que ver con el promedio de abundancias y sus errores, en ese caso intervalos de confianza, de tanto la abundancia como la riqueza en esos niveles de diversificación. Y luego lo que está al lado, que tiene que ver con el efecto del paisaje, ¿no? Lo que haces es que calculas las pendientes de relación, ¿no? Que tienen que ver con si tu variable de respuesta tiene una relación lineal o no con tu atributo explicativo, que en este caso fue la cantidad de bosque, ¿no? Qué tan grande o qué tan pequeño es ese valor de beta que aparece ahí, tiene que ver con la importancia que tiene el paisaje, en ese caso la cantidad de bosque alrededor de los puntos de muestreo. Y la columna que sigue, que tiene que ver con el ciclo agrícola, como pues los muestreos fueron hechos en diferentes momentos, ¿no? Se pueden ver como puntos discretos de muestreos en el tiempo. También tenemos unos valores que son los promedios de riqueza y de abundancia para cada uno de los grupos de arañas en esos puntos en el tiempo, ¿no? De muestreo. Ok, muchísimas gracias, doctor, por aclararnos estas dudas. Y pues con eso se concluye la parte de metodología y los resultados que obtienes, los pones tú en el punto 3.1, tus resultados son la fauna arácnida de la milpa. De ahí nos surgen algunas preguntas, ¿no? La primera sería, ¿qué número de especies y familias de arácnidos encontraste? Y la siguiente, ¿cómo la clasificación o de a qué acuerdo, cómo las clasifican, Okay. o de acuerdo a qué clasificación Okay. las introducen? Sí. Eso es una buena pregunta. Y bueno, la respuesta es que utilizando toda esta cantidad de muestras que les explicaba, todas estas técnicas de muestreo, y esos 5 muestreos que hicimos a través del ciclo agrícola, logramos capturar alrededor de 2.000 individuos de arañas que pudimos agrupar más o menos en casi 70 morfoespecies y 13 familias de arañas, ¿no? Lo cual, para hacer un sistema que se supone que, si comparamos, por ejemplo, con un bosque, es un sistema que en términos de heterogeneidad vegetal pues es bastante, digamos, bajo en comparación con un bosque natural, pues se obtiene una cantidad bastante alta de arañas, ¿no? En este caso, las arañas más comunes son de un grupo
de arañas que se conocen como arañas lobo, que taxonómicamente su nombre es Licosidae, y otro grupo de arañas que se conoce como Linífide. Estos grupos de arañas se sabe, se ha encontrado ampliamente que están particularmente asociadas a ambientes intervenidos, como pues, son los cultivos, eh, los potreros de uso ganadero, bosques en regeneración, sistemas silvopastoriles y demás, ¿no? Eh, y lo de la clasificación es súper interesante porque los ecólogos necesitamos de otro campo de la biología que se llama la taxonomía, que durante algún momento de mi formación académica también me interesó, ¿no? Y la taxonomía, que seguramente en otros campos hay cosas análogas, lo que trata es de agrupar toda la información que hay, ¿no? Todas las especies. Hay múltiples especies de arañas, hay casi 60.000 especies descritas. Y entonces los taxónomos lo que hacen es tratar de agrupar esos grupos en grupos más grandes, ¿no? En familias más grandes, en géneros más grandes. Entonces, y eso lo hacen a través de sus caracteres morfológicos o sexuales, ¿no? En este caso, las arañas se utilizan múltiples fuentes de información. Actualmente también los biólogos utilizan información del ADN, que es, digamos, eso ha revolucionado mucho cómo se clasifican los grupos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se hace es que hay gente que trata de organizar esta información, que busca relaciones de parentesco entre las especies y a través de información morfológica o de caracteres sexuales agrupa. Entonces los licócidos, por ejemplo, tienen caracteres morfológicos muy particulares que cumplen otras especies que están dentro de licócidos, pero que esos caracteres limitan su parentesco con otros grupos como son los linífidos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, los licócidos tienen una distribución ocular muy particular. Las arañas tienen entre 0 y 8 ojos. Entonces, digamos, para clasificar grupos grandes, para saber si pertenece a una familia particular o otra familia particular, se pueden utilizar esos caracteres, ¿no? Esto no es muy específico, digamos, hay otras fuentes de información, pero justo los licócidos tienen caracteres morfológicos muy particulares, tienen una distribución ocular y unas formas de los ojos muy particulares. Toda la familia mantiene de manera muy estable esa distribución ocular, entonces eso te permite clasificar todos los licócidos. Y los linífidos, por ejemplo, que fue la otra familia, pues tiene una distribución ocular también muy particular, pero la familia linífide eh, eh, está relacionada muy cercanamente con otros grupos de arañas tejedoras que tienen una distribución ocular muy particular. Y así, ¿no? Puedes hacer uso de múltiples fuentes de información. Espinas en las patas, caracteres sexuales que están relacionados con el órgano reproductor masculino, el órgano reproductor femenino, que tienen estructuras muy particulares, etcétera, ¿no? Y así clasificamos las especies. Luego, dentro del licócide, pues hay múltiples géneros, ¿no? Y dentro del linífide también, y dentro de géneros y dentro de esos géneros hay múltiples especies. Pardosa, por ejemplo, o Erigone, que fueron una de los géneros que encontramos como comunes en este sistema de estudio, pues tienen caracteres morfológicos muy particulares que comparten todas las especies dentro de Pardosa, etcétera, ¿no? Ok. Sí. Bueno, doctor, ya, perdón, Luis, nos has hablado vaya, de la geografía, del lugar, de cómo tomaste tus datos, del procesamiento de la información, de la fauna también. Y pues ahora llegamos a la parte como de ensamblar todos los resultados, ¿no? Porque pues al final ensamblar es un rompecabezas y pues es complicado a veces embonar estas piezas, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo embona todo esto de lo que nos estás hablando? O sea, ¿cómo hace sinergia la diversificación vegetal, Claro. el paisaje, Uh-huh. el ciclo agrícola, que también es muy, muy, muy importante, con la presencia de bueno, la presencia de arácnida, de esta diversificación de las arañas? Uh-huh.
Sí, bueno, en este caso, cómo embonan las cosas es, pues todo hace parte de un continuo, ¿no? Que era básicamente lo que nosotros tratábamos de capturar en el artículo. Muchas veces, eh, y eso lo, lo, lo comparte toda la ciencia, tratamos de entender los fenómenos por partes, ¿no? Entonces, como simplificamos a veces las ideas y los fenómenos para, una vez entendemos todas las partes, tratar de unir todo y entender todo en su conjunto, ¿no? Dentro de la ecología, y particularmente dentro de la agroecología, mucho tiempo, o todavía se hace, tratamos o se trató de entender cómo cosas que se hacían en una escala local, y a esto me refiero dentro de la parcela, por ejemplo, agregar o quitar plantas tenía un efecto sobre las comunidades, pero esas comunidades locales hacen parte de comunidades regionales, ¿no? Están en el paisaje. Y eso está relacionado con algunas ideas que hoy dentro de la ecología se conocen como metacomunidades, ¿no? Entonces esas comunidades locales están dentro de metacomunidades, esas metacomunidades ocurren en el paisaje. Y además esos fenómenos que ocurren en el espacio pues también son variables en el tiempo, ¿no? No es lo mismo un efecto, no es lo mismo diversificar un cultivo en una etapa donde, o no es lo mismo el efecto del paisaje, tener un bosque diverso alrededor de una parcela en un momento del ciclo agrícola donde no hay estructura vegetal, a tener ese mismo paisaje diverso alrededor de una parcela de cultivo en un momento donde hay alta heterogeneidad dentro del cultivo, ¿no? Entonces, con la ciudad de este artículo lo que tratamos fue de entender todo en su conjunto, ¿no? La pregunta fue, bueno, además de esta escala local, de estos procesos que ocurren en una escala local, pues esta dinámica local está afectada por lo que pasa a escala regional, y estos fenómenos que ocurren en el espacio tienen que ver con lo que pasa en el tiempo. Era como, en realidad lo que tratamos fue ver las interacciones, ¿no? Que ocurrían entre estas escalas. Y eso lo hicimos a través pues, de la modelación lineal, ¿no? Donde básicamente pues, pruebas, ¿no? Interacciones de segundo orden entre las variables que tienes que caracterizan la parte local, la parte regional y el tiempo, ¿no? Y lo que encontramos fue que, esto es paradójico, pero todo tiene un efecto aditivo, pero no un efecto interactivo, ¿no? Sí. Es todos los fenómenos, todos los factores que ocurren en estos múltiples escalas y espacio y tiempo tienen un efecto, pero digamos, de alguna manera es un efecto aislado. Y esto no quiere decir que esto ocurra siempre, ¿no? Sino que en ese lugar, en ese momento particular, con el grupo de trabajo que nosotros usamos, ¿no? Que son las arañas, con el tipo de muestreo que utilizamos, tenemos evidencia para decir esto, ¿no? Y esto es importante porque pues a veces como generalizar todas estas ideas no está bien, ¿no? Esto fue lo que encontramos. Es la diversificación, como ampliamente se ha estudiado, tiene un efecto. Este efecto, y eso es súper importante, es particularmente sobre un grupo, que son las arañas que viven en el suelo, los licócidos, los linífidos y otros grupos. El paisaje también es importante, pero su efecto no tiene que ver con la escala local ni con el tiempo. Los bosques siempre son importantes, y esto es súper importante, y es lo que tratamos de más hacerle énfasis en el artículo. Tener paisajes diversos alrededor de los cultivos puede brindar muchos servicios ecosistémicos importantes. Y es porque paisajes más diversos propician comunidades más diversas a escala local. Vuelvo y menciono, en un país, en una parcela que está cercana al bosque, la cantidad de especies es mucho mayor a la que está en, lejos del bosque, en la mitad de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Todas estas comunidades milperas, pues a veces son veredas o microciudades ya bastante grandes, tienen carreteras, hay amplias extensiones de casas y demás, ¿no? Entonces, a veces tener bosques cercas a, pues, a estas parcelas es importante. ¿Y por qué es importante? Porque todas esas especies tienen una función particular, ¿no? En el caso de las arañas, pues son controladoras biológicas, y tener especies que son de múltiples grupos que pueden ocupar diferentes espacios dentro de ese cultivo, por ejemplo,
puede propiciar que haya un control biológico efectivo sobre ciertas especies que pueden ser plagas dentro de los cultivos, y esto puede evitar que muchos de estos agricultores utilicen pesticidas, ¿no? Que de alguna manera ayudan a controlar esas plagas, pero que hoy se sabe que tienen un efecto negativo sobre la salud de ellos, de los ecosistemas, etcétera, ¿no? De otros grupos que no son pocos. Y bueno, el tiempo, como esperábamos y como ya mencioné al inicio, pues también tiene un efecto, ¿no? Al inicio y al final del ciclo, donde la heterogeneidad de la vegetación particularmente, y esto tiene que ver con la cantidad de presas que hay disponibles para las arañas, pero también la cantidad de espacio que pueden ocupar las arañas en ese, digamos, en esa parcela disminuye, pues las comunidades responden eh, disminuyendo la cantidad de especies que hay ahí, ¿no? Y hacia la mitad del ciclo, cuando hay pues mayor heterogeneidad, hay comunidades más diversas, etcétera, ¿no? Entonces, la conclusión es que cada uno de estos factores operando en estas múltiples escalas tiene un efecto aditivo, no es un efecto interactivo. Puede ocurrir esto posiblemente si estudiáramos diseccionando más el ciclo agrícola, aumentando la cantidad de parcelas en el paisaje, teniendo un paisaje más grande, podríamos, o estudiando el paisaje de diferente manera, podríamos capturar esta variación que no capturamos de interacción, ¿no? Y lo más importante del artículo es que cada uno de estos factores, de estas múltiples escalas, tiene un efecto diferente en los diferentes grupos de arañas, ¿no? Las arañas que ocurren en el suelo son afectadas de diferente manera por un factor, las que ocurren en la vegetación son afectadas de diferente manera por el paisaje, por ejemplo, pero no por los factores que operan en la escala local, y cada uno de estos grupos tiene una dinámica temporal diferente, ¿no? Entonces, el mensaje es que pues, no es simple entender estos sistemas, ¿no? Que creeríamos que son simples en comparación con un bosque, ¿no? Porque hay pocas especies vegetales, pocas especies de animales, pero no. Demostramos que efectivamente pues, estas comunidades, igual que las que ocurren en el bosque, responden de una manera muy compleja a estos múltiples factores, ¿no? Incluso ya sobre este mismo tema, doctor, tenemos una duda muy parecida a esto. Ya hablaste sobre el efecto de la diversificación de los cultivos y los paisajes sobre las arañas, pero tú tienes ahí una sección donde hablas específicamente de cómo afectan esas dos variables a la presencia de arañas, que no sé si su nombre sea correcto, le llamas guilds. Ujú. ¿Son arañas guía o qué arañas es? ¿Cómo se dice en español? Gremios. Gremios. Ok. Sí. Esos gremios de las arañas, ¿cómo es que son afectados? Sí. Em, pues mira, ese, digamos, es el resultado principal del artículo, ¿no? Que es, por ejemplo, toda la parte local de diversificación local de los cultivos, que está relacionada con agregar estos grupos de plantas, tienen un efecto positivo solo sobre las arañas que ocurren en el suelo. Y en esa imagen pues se puede ver, ¿no? Es la figura B, que su traducción es arañas cazadoras del suelo, ¿no? Que particularmente son estas arañas pertenecientes a la familia Licosidae, que anteriormente hablé de ellas. Entonces, como te puedes dar cuenta, esos puntos blancos que están ahí, que son las parcelas que estaban en el nivel 2 de diversificación, es decir, los cultivos de maíz en las que se agregaron dos grupos de plantas, son los que en promedio tienen una mayor cantidad de arañas asociadas al suelo. Y siguen el grupo de parcelas que tenían el nivel 1 de diversificación, donde solo se habían agregado leguminosas, y luego el nivel 0, digamos, ¿no? Que era como donde solo estaba el cultivo que ya es tradicionalmente diversificado, ¿no? Entonces, solo para ese factor operando a escala local, que es el manejo local del cultivo, que es la diversificación, pues solo encontramos que afectaba positivamente un grupo de arañas, ¿no? Pero luego, el paisaje sí tenía un efecto diferente
sobre tanto arañas del suelo, que es la imagen del artículo, la imagen 4, que es una imagen que tiene colores, esa. Y ahí algo que se me había olvidado es, por ejemplo, el paisaje pues tiene un efecto positivo, ¿no? Básicamente sobre la mayoría de grupos. En ese caso teníamos 3 gremios, que eran el gremio de arañas que cazan en el suelo, el gremio de arañas que cazan en la vegetación activamente y el gremio de arañas que construyen telas para cazar. Las arañas son un grupo hiperdiverso dentro de los artrópodos y esa diversidad, además de en cantidad de especies, está reflejada como cantidad de formas de adquirir el alimento. Entonces, unas cazan en el suelo activamente, otras cazan en la vegetación activamente, unas esperan en cierto tipo de estructuras vegetales, por ejemplo en las flores, y a partir de ahí cazan. Otras construyen telas de diferente manera para cazar y esas se conocen como arañas constructoras de telas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante también es que esos grupos de especies tienen diferentes formas de dispersarse también. Entonces, por ejemplo, las arañas tienen algo súper interesante y es que algunas arañas pueden de alguna manera volar, ¿no? Utilizan, antes se creía que solo era el viento, pero hoy se sabe que pueden utilizar de alguna manera el campo eléctrico de la Tierra, no sé el fenómeno específico, pero tienen una tela, sí, un tipo de seda particular que se carga eléctricamente y utilizando pues, los campos eléctricos de la Tierra pueden subir a miles de kilómetros y a partir de ahí se pueden dispersar kilómetros y kilómetros. Y otras tienen una distribución más pasiva y lo hacen caminando, ¿no? Esto hace que el paisaje tenga un efecto diferente sobre estos grupos de arañas que se dispersan diferente, ¿no? Entonces, pues efectivamente para las arañas que se dispersan poco, posiblemente el paisaje sea más importante. Eso quiere decir que la cantidad de bosque tenga un efecto positivo mayor en términos de regresión para esas arañas, que eso lo podemos ver en esa imagen. En las arañas que cazan en el suelo, la pendiente de relación es mayor, es decir, la línea, cómo sube la relación entre cantidad de bosque y abundancia, pues es mayor a las arañas que cazan en la vegetación, ¿no? que tienen un síndrome de dispersión diferente, ¿no? Y pues nada, eso, el paisaje tiene un efecto diferencial. Las arañas que se dispersan poco, pues el paisaje al parecer es más importante. Y bueno, para las constructoras de telas no encontramos un efecto del paisaje particularmente, ¿no? Sino que pues ellas solo fueron afectadas por la temporalidad del cultivo. Muy bien, Luis. Fíjate que hablando de variables, Ajá. nos hace falta mencionar, en tu artículo haces también mención, la variable del ciclo agrícola. Uh-huh. ¿Cómo es que afecta esta variable al enriquecimiento o Uh-huh. a la baja Sí, de las comunidades y de este arácnido? sí. ¿Cómo afecta esta variable? Sí, pues tiene un efecto también diferencial sobre los gremios, ¿no? Al parecer, las arañas cazadoras del suelo, por mecanismos ecológicos que posiblemente todavía no se entienden muy bien, son comunes durante el invierno, es decir, durante el inicio del ciclo. Estas comunidades son comunes durante ese inicio del ciclo donde, en este caso particular del cultivo, no hay vegetación digamos, en las parcelas de cultivo. Entonces, pues el ciclo agrícola, básicamente, bueno, el efecto del ciclo agrícola se mide de diferente manera. Son 5 niveles, ¿no? Estos 5 niveles son muestreos realizados durante diferentes momentos, ¿no? Y en esos momentos tratamos de ver qué especies hay y cuántas especies hay, ¿no? Unas especies, las cazadoras del suelo, ocurrieron mayormente durante el inicio del ciclo y su riqueza y abundancia fue disminuyendo hacia el final del ciclo. Y las arañas que ocurren en la vegetación, que son las que cazan activamente en la vegetación y las que hacen telas, a diferencia de las que cazan en el suelo, fueron bajas, incluso a veces con 0 especies o 0 individuos durante el inicio del ciclo,
y fueron aumentando paulatinamente a medida que fue aumentando el ciclo agrícola. Y este aumento de las especies está relacionado porque hacia esa mitad del ciclo agrícola que corresponde con la etapa de floración y fructificación del ciclo, pues hay una mayor heterogeneidad de la vegetación y pues eso propicia que hayan comunidades que ocurren en la vegetación con mayor riqueza y abundancia. Digamos, esos momentos del muestreo son un proxy de la heterogeneidad de la vegetación en el cultivo, ¿no? Pues Luis, se nos fue de volada, ya estamos llegando a las conclusiones. Ya ahorita con todo lo que nos has dado, tus principales resultados sobre las poblaciones de las arañas y los factores que afectan sus comunidades. Pero bueno, te tenemos aquí, ¿no? Es más fácil preguntarte que nosotros inventamos una conclusión. Finalmente, después del análisis de los datos, discutirlos y bueno, ¿cuáles son tus principales conclusiones de tu trabajo, Luis? Pues una de las principales conclusiones es que efectivamente hay un efecto aditivo de todos estos factores operando en estas múltiples escalas. Y eso quiere decir que si queremos propiciar comunidades funcionalmente diversas, tenemos que manejar eh, estos cultivos en estas múltiples escalas, ¿no? Es decir, no solo es importante lo que se hace localmente en la parcela, sino que también tenemos que propiciar paisajes diversos y potencialmente el efecto que tengan este manejo local y este manejo regional es diferencial a través del tiempo, ¿no? La otra conclusión importante es que todos estos factores tienen un efecto diferente en cada grupo de arañas, ¿no? Entonces, si queremos propiciar comunidades diversas en el suelo, en los diferentes estratos de la vegetación, pues tenemos que manejar todos estos factores de diferente manera, ¿no? Creo que esas serían como las dos conclusiones más importantes, ¿no? Y además que pues las comunidades, como ya se sabe, en cultivos anuales pues tienen una alta dinámica, ¿no? Temporal, y eso es importante de considerar para diseñar nuestro manejo de los cultivos y propiciar en este caso comunidades diversas, ¿no? Que es básicamente lo que pues el campo de la agroecología relacionado con los controladores biológicos quiere hacer, ¿no? Queremos propiciar comunidades diversas en los cultivos para propiciar servicios ecosistémicos como el control natural de plagas y evitar utilizar agroinsumos como pesticidas, ¿no? Y para hacer esto, pues necesitamos manejar esos cultivos en múltiples escalas. Bueno, Luis, pues terminamos con la parte principal de este podcast, que es el trabajo del artículo, la discusión. Y ahora vamos a retomar la parte personal, ¿no? Y no, obviamente no queremos dejarte ir sin antes preguntarte cuáles son las actividades que realizas en este momento, específicamente en la IES, cuáles son lo que estás trabajando. En otras palabras, ¿cuáles son tus líneas de trabajo y la investigación actual que realizas? Claro. Pues yo tengo múltiples líneas de investigación porque pues me apasiona muchísimo lo que hago, la verdad, y el grupo particular con el que trabajo también me permite trabajar múltiples cosas, ¿no? Trabajo con taxonomía, que se encarga, ya más o menos traté de explicarlo, de clasificar y describir especies. Eh, y bueno, hay un área relacionada con eso que es la sistemática, pero yo no trabajo con eso, que se encarga de entender las relaciones de parentesco entre todas esas especies, ¿no? Pero eso, digamos, es una línea de investigación. La segunda línea de investigación que trabajé durante mi maestría e inicio del doctorado tiene que ver con la ecología, perdón, la ecología del dosel. Voy a tomar un poco de agua. Sí, adelante. Sí. No sé, ¿vas a continuar? Sí. Ok. Que tiene que ver con la ecología del dosel. Esto es estudiar básicamente los organismos asociados a la copa de los árboles
Entonces, pues eso es un área que me interesa mucho. Y pues el área activa ahorita es la ecología de comunidades en sistemas agrícolas, ¿no? Que es la agroecología. Y eso fue lo que hice durante mi doctorado y ahorita estoy trabajando en el IES en esas cosas. Sigo trabajando con cultivos de maíz, sigo trabajando con arañas, pero ahorita particularmente estamos tratando de entender cómo estos múltiples factores, de nuevo operando en estas múltiples escalas, afectan las dietas de las arañas, ¿no? Hay toda una hipótesis o múltiples hipótesis, ¿no?, relacionadas con cómo propiciar comunidades diversas de arañas o de otros grupos, ¿no?, de otros grupos de controladores, como, no sé, otros insectos, otros escarabajos, hormigas, eh, pues aves, algunas comen insectos, no sé, reptiles, anfibios, demás, ¿no? Hay múltiples grupos que pueden servir como controladores. Entonces, hay toda, decía que hay toda unas hipótesis de que propiciar esas comunidades diversas puede directa o indirectamente propiciar un control biológico efectivo sobre las potenciales plagas, ¿no? Pero no se sabe realmente si tener comunidades diversas de arañas o no está causando que esas arañas o esos grupos consuman esos otros grupos de herbívoros que pueden ser plagas, ¿no? Entonces, mi objetivo ahorita con las arañas, porque es mi grupo de interés, es tratar de entender si, por ejemplo, algo muy dicotómico y muy, digamos, básico, es entender si cultivos manejados convencionalmente, es decir, donde solo se cultiva maíz, no se propician herbáceas, se usan pesticidas, se usan herbicidas, se usan fertilizantes sintéticos, versus cultivos más agroecológicos u orgánicos, también se conoce, donde no se utilizan pesticidas, pues hay una mayor diversidad vegetal del cultivo, etcétera, ¿no? Es decir, no usar todo esto que usa el manejo convencional. Eso afecta a las dietas, ¿no? Si tenemos comunidades más diversas en un lugar u otro, y si manejar agroecológicamente está propiciando que esas comunidades diversas de arañas tengan un control efectivo sobre las comunidades de herbívoros que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del cultivo. Y esto lo hacemos de múltiples formas. Lo hacemos desde obtener información en campo. Ahorita algo particularmente que estoy haciendo es que selecciono ciertas especies que hacen telas y capturo las presas que hay en las telas, en estos diferentes parcelas con diferente manejo y luego a través de análisis de redes complejas, que es un área creo que es de la teoría de la información que se integró hace unos años en la ecología. Se trata de entender, ¿no?, cómo son estas redes, la arquitectura de las redes, si son redes generalistas, si son redes más especializadas, etcétera, ¿no? Como qué arañas son importantes, cuáles no, qué atributos tienen estas arañas, si varía esa arquitectura de la red entre estos lugares. También me interesa hacer toda una parte de laboratorio donde tratamos de entender cuál es el desempeño trófico de ciertas especies particulares que encontramos que son comunes en los cultivos y que podemos utilizar como controladoras biológicas potenciales, ¿no? Ahorita estamos trabajando con una especie que de hecho está en la ciudad, que se llama Neoscona oaxacensis. Es una araña que le dicen como araña de jardín, o bueno, tiene nombres, digamos, no científicos variados, pero es una araña que encontramos que es muy común en los cultivos y que eh, potencialmente podría tener un uso como una controladora biológica, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de hacer es traer al laboratorio y ver como qué come, si come ciertos tipos de plagas que están asociadas al maíz u otros cultivos y bueno, luego si podemos de alguna manera propiciar que esas arañas ocurran en cultivos o paisajes donde no están. Y lo más interesante de todo mi postdoc es que como algunas arañas no construyen telas y también son importantes como controladoras biológicas, eh, no podemos saber qué comen, ¿no?, en el campo. Entonces, a través de analizar el material genético de su contenido estomacal, vamos a tratar de entender cuáles son las dietas de esos grupos de arañas, ¿no? Y si pues
ese manejo o múltiples factores como el paisaje afectan esas dietas de las arañas, ¿no? Y ahí básicamente lo que hacemos que con colegas que se encargan de eso, pues seleccionamos ciertos tipos de especies, de alguna manera obtenemos ese material genético que va con material genético de la araña, pero también con lo que comió en pues, semanas o días pasados y a través de técnicas moleculares específicas, que es analizar los códigos de barras que están digamos, en ese material genético que se extrae del contenido estomacal, pues ver cuál es la dieta, ¿no? Si son dietas más diversas, si son dietas menos diversas, si están más enfocadas a las plagas, si particularmente, por ejemplo, tener más especies no propicia que las arañas coman las plagas, entonces pues tenemos que modificar de otra manera el paisaje o manejar localmente los cultivos de otra manera. Y pues básicamente ese es el campo como de investigación al que hoy día le tengo, digamos, más puesta energía, ¿no? Y unas cosas teóricas también que me interesan. Luis, pues bueno, ya platicamos toda la parte de tus líneas de investigación, muy interesante tus planes futuros, pero bueno, nos interesa tener tu retroalimentación. Claro. Después de agradecerte del tiempo que nos dedicaste para hacer este podcast, nos interesa mucho saber pues una retroalimentación de este espacio, qué te pareció esta actividad, cómo te sentiste en la entrevista, es lo que esperabas en la entrevista o te resultó muy diferente a lo que tú esperabas. No, bastante bien. Creo que no les he agradecido, pero muchas gracias por invitarme. Creo que los científicos, bueno, yo estoy en la carrera de ser uno, ¿no? Pero como que muchas veces nos limitamos a conversar de nuestras ideas y de lo que hacemos, ¿no? Los artículos y conferencias y demás con un público muy específico, pues, que son los otros científicos, nuestros colegas, ¿no? Y justo estos espacios son importantes porque de alguna u otra manera conversar pone las ideas a un público más general, ¿no? Y eso es necesario porque estoy totalmente convencido de que la ciencia es importante para el desarrollo adecuado de las sociedades y los países, ¿no? Y México y Latinoamérica tienen un gran potencial, tiene un montón de gente trabajando en cosas súper interesantes. Este, tenemos sistemas como los cultivos y cultivos que son muy específicos de ciertas localidades como las milpas, ¿no? Que tienen un gran potencial, ¿no? De enseñarle cosas al mundo. Y justo estas cosas como que ponen todas esas ideas a disposición de un público general, ¿no? Y pues se los agradezco, ¿no? Por tener el espacio y por invitarme sobre todo a hablar de mis cosas, ¿no? Pues eso, es encontrar agradable la plática, y pues nada, sí, muchas gracias, estuvo muy ameno todo. Bueno, doctor, pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te vamos a pedir un favorzote, ¿no? Que nos ayudes a divulgar esta entrevista entre tus colegas, alumnos, amigos, conocidos, para que el podcast llegue a una cantidad más grande de personas y crear una red de investigadores y colegas. Ya tenemos algunos colegas que nos siguen y son los que nos motivan a seguir haciendo esto, porque nos preguntan, oye, ¿cuándo sale el siguiente, no? ¿Cuándo empieza la nueva temporada? Porque en realidad se está vuelto interesante para los estudiantes de postdoctorado o los doctores ya formados también. Esta parte es muy, muy interesante. Eh, Vamos a tener dentro de nuestra descripción de este video el DOI de tu artículo para que lo puedan encontrar con la liga directamente a la revisión donde lo publicaste, así como también estará tu ORCID y tu ResearchGate para que las personas busquen tu trayectoria y tus demás publicaciones, así como también estarán el de un servidor y el de mi colega Juan Manuel en esta misma descripción. Pues ya solo nos resta despedirnos, doctor, y agradecer por tu estancia en este podcast. Pues muchas gracias, espero que sigan con el podcast y
Yo agradecido de que me inviten en un próximo momento a hablar de otro de mis artículos o de cosas que puedan salir. Luis, pues como lo dice el doctor Israel, es- también ahorita que lo mencionas, claro que estás invitado nuevamente a este espacio para traernos más artículos, más información. Eh, Estamos de acuerdo en que este tipo de temas luego muchas veces parecieran muy comunes entre la gente misma del campo, pero ya cuando les empiezas a hablar del comportamiento, de cómo te va a afectar el bosque, tu propia comunidad, pues se vuelve interesante. Y la gente que está estudiando ciencias biológicas y empieza a escuchar este tipo de cosas, podrías atraparla con este tipo de actividades, ¿no? A lo mejor dicen, oye, me interesó la plática, traigo una idea, voy a platicarla con el doctor para ver si hay una posibilidad de generar una nueva línea, un nuevo trabajo. Entonces, pues es de los puntos que queremos llegar, ¿no? A esta gente. Por eso, pues, vaya, te pedimos nos ayudes a compartir tanto tu entrevista cuando salga, eh, como los canales en general, ¿no? Claro. Eh, Agradecido de tenerte, gracias por las palabras que nos compartes sobre esta actividad, sobre esta dinámica. Esperemos seguir haciendo mucho más capítulos, más temporadas. Inclusive por ahí puedes tener algún colega más en el IES que esté interesado, que quiera dar a conocer alguno de sus artículos. Hazle llegar por ahí también la invitación. Estamos abiertos, le hemos dicho en capítulos anteriores con el doctor Israel, de que si nos están viendo y les interesa eh, venir a compartir, pues este es el espacio. Y Luis, pues muchas gracias. Como dice el doctor, vamos a dejar aquí abajo en el video las redes, no el clásico Instagram o Facebook, pero sí la científica, que es la que nos interesa, que es el ResearchGate, y el número de ORCID para que sigan tus trabajos, así como la de los propios. Y pues no nos podemos ir sin antes mencionar nuestra frase de pues el premio Nobel no se le da al que publica más, al que tiene más publicaciones, sino al que es más citado, al que siempre siguen más y al que siempre están nombrando. Por nuestra parte sería todo el día de hoy para este capítulo. Muchas gracias a Luis, muchas gracias doctor, y esperemos vernos próximamente en un capítulo más aquí en Discusión y Resultados. Gracias, saludos.